Y todo iba bien. Pero de pronto comenzó a ver el viento, la tormenta, y tuvo miedo. Y ahí comenzó a hundirse. Y comenzó a gritar: Señor, sálvame. Jesús extendió la mano, lo sostuvo, pero le dijo algo. Le dijo que era falta de fe. ¿Por qué dudaste? Y dice que al subir a la barca ellos, el viento se calmó. Y que los que estaban en la barca entonces adoraron, diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Ahora piensa, ¿qué sientes cuando hay circunstancias graves sobre tu vida? Cuando sientes que se te está hundiendo la barca de tu vida en medio de un océano. Cuando sientes que ya no queda nada por hacer, sientes temor. Es ahí cuando tenemos que hacer lo que hizo Pedro: clamar a Jesús: Señor, ayúdame. ¿Cómo te sientes cuando las personas se comportan contigo de una manera que tú no esperabas y eso te afecta? Hace tiempo un varón me decía: me siento débil y me siento como que estoy mal. Y le dije: ¿qué pasó? Dice: es que mi esposa me abandonó. Y eso que ellos habían estado en el altar y se habían prometido el uno al otro estar hasta que la muerte los separase. Pero la esposa no se quiso esperar. No quiso llegar ahí, rompió esa ilusión. Y este hombre sintió que su corazón se estremecía y comenzó a experimentar en sí el fracaso, la amargura. Se sintió débil. Dice: pastor, no sé qué hacer. Le dije: cuida tu salud. Entrégaselo a Dios y olvídate de ello. Este hombre, desde una óptica, podría decir: estoy enfermo, me siento así porque mi mujer me dejó. Sin embargo, la verdadera óptica sería: estoy enfermo porque dejé habitar dentro de mí emociones que están destruyendo mi vida. Y eso es lo mismo con el dolor, con la angustia, con la enfermedad. No es la consecuencia de lo que pasó con la otra persona, sino lo que yo he permitido que haya enraíce dentro de mí, y es lo que me está afectando. ¿Me está entendiendo? Amén. Eso es lo que lo llevó a este hermano a sentir el fracaso, la amargura, la pérdida de fuerzas, hasta sentía que tenía taquicardia. El problema no era que la mujer lo dejó. El problema no es el hijo que no se arregla. El problema no es la persona que perdiste, sino lo que tú permites habitar dentro de ti. Es decir, eso es lo que va destruyendo tu vida, tu relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Que el problema no está fuera de ti, sino que el problema está dentro de ti. Al ver el texto o el contexto, me doy cuenta que Jesús les mandó a los discípulos que se fueran de inmediato, enseguida. Es decir, los apuró. Cuando uno mira el original, eso es lo que significa. Los presionó. A veces Dios nos empuja a pasar por algunas tormentas. Amén. Es decir, Jesús los empujó a subir a la barca para que navegasen hacia el otro lado. Y dice que al anochecer, o al amanecer, entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando la barca estaba en el medio del mar,
a muchos estadios de la orilla, se desató la tormenta. No es nada que tengamos que atravesar circunstancias difíciles, sino que a veces Dios permite o nos manda que las atravesemos. Porque Jesús sabía que se iba a desatar una tormenta. Jesús sabía lo que iba a pasar con los discípulos. Eso nos da a entender que a veces Dios mismo permite y planifica muchas de nuestras circunstancias para bendecirnos. Él usa esa circunstancia para hacernos crecer, no para debilitarnos, sino para enseñarnos. Es decir, el Señor no usa la circunstancia para que disminuyamos, sino para que podamos crecer, para que podamos fortalecernos, para que podamos aprender y ser enseñados cómo depender de Él. Diga conmigo, Dios usa esas circunstancias para hacernos crecer, no para debilitarnos, sino para enseñarnos. Eso quiere decir que cuando estás atravesando circunstancias difíciles, tienes que saber que si te aferras a las circunstancias, te vas a enfermar. Pero desde la óptica de Dios, vas a salir adelante, fortalecido en tu fe, sanito, vivito y en victoria. Esta experiencia de Jesús con sus discípulos tiene algunos paralelos en la Biblia. Por ejemplo, en Egipto, el faraón había ordenado que los niños de los hebreos sean tirados al agua del río Nilo. El agua era símbolo de juicio, era el elemento a través del cual se cumpliría la orden que había dado Faraón para que los niños muriesen. Sin embargo, una madre tiró su niño al agua, pero en una canastita. Y tú sabes que una canastita de mimbre pues no es cerrada, es fácilmente más rápido para hundirse, ¿no? Sin embargo, en vez de ahogar al niño, lo sostuvo. El niño fue salvo y flotó en las aguas del río Nilo a causa de la fe de la madre. Es decir, esa canastita fue símbolo de salvación. Otra circunstancia fue el diluvio. Ocurrió en la época de Noé, usted ha oído de eso. No hizo una embarcación más grande que este templo, como de 100 metros, por orden de Dios. Y Dios envió un juicio a través del agua, que iba a destruir toda la humanidad. Pero esa misma agua que iba a destruir a la humanidad, oídos, es la que hizo flotar a la barca donde iba Noé y su familia. El arca es el tipo de Cristo y de la iglesia, porque no hay diferencia entre Cristo y la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, aleluya. Y donde está Cristo, hay salvación. Cristo es el arca que nos libera del juicio y nos hace flotar sobre esas aguas. A veces Jesús permite y nos empuja hacia la tormenta. Pero diga, es para bendecirme. Los discípulos iban navegando en esa barca, que era como una cáscara de nuez, en un mar totalmente embravecido. Ellos eran pescadores. Ellos tenían mucho conocimiento de ese mar que estaban navegando. Así que ellos sabían todo sobre las cosas del clima. Y yo pienso que esa era la razón por la que ellos estaban demorando en subirse a la barca. Porque dice la Biblia que Jesús los apuró, los empujó para que subieran a la barca. Porque seguramente ellos habían mirado las nubes formándose, indicando que se acercaba una tormenta. Se predecía el peligro. El viento ya había comenzado a estar fuerte.
Y yo creo que Jesús, al verlos a ellos poniendo la mirada en el cielo, en las nubes, en el viento y en lo que pudiera pasar, el Señor dijo: ustedes váyanse igual, suban y pasen al otro lado. Y ellos de inmediato lo hicieron. Ellos hicieron lo que Jesús les mandó. Y mientras se iban alejando de la costa, ¿qué pasó? Esas nubes, ese viento aumentaron, se levantaron las olas y vino una tempestad, o sea, una tormenta violenta. Y ellos comenzaron a atemorizarse y sentían que se iban a hundir. Les entró el miedo, porque ellos ya se veían perdidos, ahogándose, perdiendo la vida. Y es allí cuando dice la Escritura que aparece Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. Y eso a mí me alienta, me fortalece, porque de igual manera, cuando estamos en problemas, en situaciones peligrosas, Él va a venir hacia nosotros. Él viene con nuestra salvación, nuestra restauración, nuestra sanidad, nuestra provisión. Lo que nosotros necesitemos está en Él. Y no hay tormenta, ni ola, ni viento que pueda hundirnos si Cristo está con nosotros. Amén. Lástima que los discípulos no eran conscientes de que Cristo los cuidaba y que oraba por ellos. Porque si usted notó en el contexto, Jesús dice que se quedó solo y se subió al monte para orar. Y yo estoy seguro que Jesús se quedó orando por ellos. Porque la Escritura dice que Jesús guardaba a aquellos que el Padre le había dado. Y los discípulos eran los que Él había elegido para que llevasen el Evangelio a todo el mundo. Y cuando ellos le vieron caminar en el agua, creyeron que era un fantasma, se asustaron. Y al ver Jesús como el miedo les cegaba, les dijo: no teman, soy yo mismo que vengo a ustedes. Y se ve que Pedro, cuando vio a Jesús caminar sobre el agua, no le importaron las olas porque ya estaban las olas, no le importó el viento porque ya estaba el viento. Es decir, puso la mirada en Jesús. Yo no sé usted, pero a mí cuando yo hablo con una persona me gusta mirar los ojos. Porque es cuando uno comunica, cuando uno da el mensaje o recibe el mensaje. Y yo creo que Pedro lo miró a los ojos a Jesús y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre las aguas. Y cuando uno miró a Jesús, el viento, las olas, la tormenta desapareció. Se olvidó de la tormenta. Y el Señor le dijo: ven. Pedro bajó, pisó el agua, estaba firme. Como dije, cuando miramos a los ojos, y Pedro estaba mirándolo al Señor. Así que pensó que él también podía caminar sobre el agua en medio de la tormenta. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro, mirándolo a Jesús, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en un momento dado yo me imagino que Pedro, tan humilde Pedro, como muchos de nosotros, cuando se dio cuenta que podía caminar igual que Jesús sobre las aguas, me imagino que él se volvió y dirigió la vista para mirar a los otros discípulos y decir: miren a mí, creo que yo hago. Pero él quitó la mirada de Jesús. Y dice que se encontró con el furor del viento, de las olas y de la tormenta. Y dice que temió, se llenó de miedo, pensó que se iba a ahogar. ¿Por qué? Porque Pedro quitó la mirada de Jesús y puso su mirada en las circunstancias y comenzó a temer. Ahora mi pregunta es: ¿en dónde pones tu mirada cuando estás pasando por una circunstancia, por una tormenta en tu vida, por una crisis? Porque donde tú tengas la mirada, va a ser la diferencia para ti. Una hermana hace tiempo que le habían hecho varios análisis y estudios por un problema que tenía, y ese tipo de estudio que le hicieron se suponía que podía tener cáncer. Entonces ella vino y me dijo: pastor,
yo creo que tengo cáncer, me voy a morir. Y le entró la angustia y le entró el temor. Mis hermanos, cuando ponemos una mirada en nuestros sentimientos,